Yo creo que se conocen, que trascienden además aquí en España, ¿no? Como las de Daniel Barenboim, o por ejemplo... Sí, esa todas es las iniciativas... Bueno, esa es una idea muy loable. Es lo que suele salir, bueno, ¿verdad? eso es una orquesta en realidad, pero bueno, hay otras como las de David, digamos, o las de Eduard Said, que es una de las personas, uno de los intelectuales palestinos más comprometidos y yo creo que más decentes en la defensa de todo este tema. Eso no sale porque, digamos, forman parte más de un sustrato intelectual al que, o no hay intención de que eso se recoja en la sociedad o por alguna razón se sustrae del debate público, ¿no? Juan Carlos, ¿qué iniciativas tienen pensado ustedes llevar a cabo? Nosotros, en realidad, hay dos iniciativas que nosotros definimos como terminalistas. Una sería un poco más modesta, que es intentar dentro de nuestros saberes y neutralizar toda la cantidad de erosión que se le produce a la imagen de Israel, cosa completamente difícil porque estamos viendo cómo se producen los medios de comunicación, y otra, digamos, finalista pero mucho más ambiciosa, que sería poner en valor, en común todos nuestros saberes a la opinión pública, que esa opinión pública sea capaz de recepcionarnos y hacer una síntesis de todo eso que nos permita al menos tener en conjunto una opinión bastante más equilibrada, más ecuánime de lo que sucede en esa parte, en el Medio Oriente. Por ejemplo, usted me habla de medios de comunicación y me habla del aislamiento de intelectuales representativos que a ustedes les gustaría que estuviesen aquí. Sin embargo, nombraba a Eduard Said, ¿no? Y él es un colaborador habitual del país. Bueno, Eduard Said está muerto ya. Desafortunadamente, Eduard Said ya no puede hacer nada porque está muerto, tuvo un cáncer de pulmón. Pero colaboró muchísimo y de hecho da testimonio honesto de lo que era, de lo que pensaba, y por eso fue una persona absolutamente perseguida y a la que se le puso precio a su cabeza. Said era una persona absolutamente odiada ya no solo por Hamas, sino por la autoridad palestina también. Era un enemigo declarado. No, yo me refiero a la posibilidad de llegar al público español, que por lo que usted me dice, yo deduzco que es como que no llega. Pero la pregunta sería, Israel. ¿por qué la gente, en el supuesto de que haya, digamos, instrumentos suficientes de altavoz, de elementos que hagan que esa voz llegue, que yo creo que no son suficientes, pero en el supuesto, en la hipótesis de que fuese así, ¿por qué no llega? Pues yo creo que la respuesta es clara. Estamos en un estado donde hay un nivel de antisemitismo. Eso no gusta mucho escucharlo porque tiene connotaciones muy peyorativas, pero yo creo que es la realidad. ¿Por qué es así? Pues nosotros estudiamos muchas razones, pero hay 40 años donde una dictadura... Fíjese que a lo mejor Israel es un país muy desconocido, pero en España existen unos altos grados de empatía, por ejemplo, con todo lo que las víctimas del holocausto judío. Por cierto, este martes pasado, el día 27, si no recuerdo más, sí, celebró la Shoah, que Shoah literalmente en hebreo significa catástrofe, y es la palabra con la que se conmemoran a las víctimas del holocausto nazi, y tradicionalmente siempre ha habido una gran empatía hacia las víctimas del holocausto nazi, y por ese lado y por ende con la sociedad israelí. La pregunta sería, ¿y por qué eso cambia? ¿Y por qué esa imagen de empatía? Esa es una buena pregunta. Claro, ¿Por qué cambia eso? ¿Por qué cree usted que cambia? Porque yo a eso tenemos una explicación absolutamente clara. Yo creo que es contundente además la explicación. Eso cambia porque hay un nivel de desinformación tan brutal que hace que las generaciones nuevas que no conocieron o no tuvieron acceso, digamos, intelectual a lo que significó el nazismo, por ejemplo, a todo lo que significó el drama del pueblo judío, ahora vea o perciba o empatice eso en sentido inverso, es decir, acusándole al pueblo judío de genocida. Disculpe, eso en sociología es absolutamente imposible, eso es una disonancia. Los herederos de Auschwitz, los que padecieron Auschwitz, no pueden ser carniceros a la vez y víctimas, no se pueden ser las dos cosas. No, pero ellos no están haciendo eso. Precisamente al hilo de lo que me está diciendo Juan Carlos, ¿por qué piensa usted que hay esa desinformación o esa contradicción que usted está exponiendo ahora mismo? Yo lo estoy diciendo con toda claridad. Sí que a los dirigentes esto no les gusta mucho, pero hay que ver cómo se producen, cómo se manifiestan y dónde están venciendo todas sus simpatías. O sea, hay una cosmovisión, sobre todo por parte de la izquierda, que está completamente vencida del lado árabe y, en este caso, del lado palestino. Estamos viéndolo en todas las declaraciones, en todos los testimonios públicos, todos los días. Por alguna circunstancia
que nosotros ciframos más o menos a partir del año 73 en la guerra del Yom Kippur, donde con los kibbutzim y la zafra cubana el elemento de la izquierda era prácticamente era la meca de la izquierda, habría que ir allí porque era una forma de satisfacción económica y de socialismo real importantísimo, y aquello de alguna manera fue cambiando, fue derivando hacia posturas antisemitas que se mantienen hoy en el imaginario colectivo de una manera, yo creo, dramática. Yo, desde luego, hablo todos los días con personas en la calle y hay una predisposición refractaria. Entonces tienes que ir explicándoles poco a poco, pero es una labor intelectual muy ingrata porque es muy densa. Tienes que explicar quién provoca todo esto, cuáles son los orígenes, retomarlo por lo menos al año 48, no más atrás, porque evidentemente te metes en temas historiográficos que posiblemente de densos tengan una mala explicación y una peor acogida si la persona no es capaz de ubicarlo intelectualmente, pero por lo menos explicarles que el conflicto surge a partir de que las Naciones Unidas, en un microterreno, un microterritorio, deciden crear dos naciones, que en aquel momento era una guerra claramente nacionalista, dos naciones que se pelean por el territorio. Mucho más allá. Ya. Y que evidentemente hay un pueblo como el israelí, perfectamente democrático, que está haciendo absolutamente todos los esfuerzos y está en disposición de hacer todas las cesiones que ya estaban hechas. Cada vez que se estaba llegando a un acuerdo crucial para las dos partes, ese acuerdo era absolutamente dinamitado por fuerzas ajenas a la OLP, como eran, por ejemplo, Hamás, que es el binomio más peligroso que hay ahora. Jamás fuerte, posibilidades de entendimiento pocas. Tenemos que concluir. Yo sé que usted tiene mucho que contar, viene con un dossier importante, pero el tiempo se nos acaba. Bueno, a mí si me permites... En otra ocasión. Si me permites hacer un último... Muy brevemente, por favor, porque se nos va. Brevísimamente. No, yo tengo aquí, es difícil conseguir la carta fundacional de Hamás, digamos, es el credo, es la fuente de inspiración, no es brevísimo, es un párrafo que yo creo que... es que no hay tiempo para... Se lo digo, no hay tiempo para párrafos. Pues, yo le invito a que venga otro día de todas formas se ejemplifica muy bien quiénes son y cuáles son sus pretensiones últimas. Bueno, gracias.